En las últimas semanas, las redes sociales han dado cuenta de varios casos de maltrato animal que involucran a perros y caballos en Jalisco, lo que abre de nuevo la polémica sobre el marco legal y lo que estamos haciendo como sociedad en este tema. El Congreso del Estado aprobó recientemente incrementar las sanciones contra las personas que causen daño a los animales y la pena será de acuerdo a la gravedad de cada agresión, ya sea multas económicas o incluso ser enviado a la cárcel. Es un tema sensible el que vamos a tocar hoy aquí en Ruta 44, el tema del maltrato animal. Saludo con mucho gusto a mis invitados, Yamile Lotfe Galán. Ella es directora de Protección Animal de Zapopan. Yamile, bienvenida. Mucho gusto, Carlos, gracias. Humberto Campos Tamayo, él es abogado en asuntos de animales. Humberto, bienvenido. Gracias, muy amable. Isabel Franco Fernández, ella es coordinadora de análisis e investigación legislativa en Igualdad Animal. Isabel, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera comenzar contigo, Yamile, respecto a este tema del maltrato animal. Como decíamos en la cápsula inicial, hemos sido testigos de muchos casos de maltrato que se han dado en las redes. Supongo que hay otros que no aparecen en redes, pero se está dando. ¿Qué opinión tiene respecto a esta situación? Muchos casos de crueldad animal. Ya esto se escaló. El maltrato para nosotros lo tenemos clasificado cuando no está en peligro la vida del animal, ¿sí? En ese momento, pero estos casos son de crueldad. Cada día no es que haya más, sino es que se evidencian más. Aquí lo único que yo le pido a la ciudadanía es, sí, qué bueno que grabas, pero en ese momento tienes que hablarle a las autoridades, porque todo lo que vemos aquí, estos animales son victimizados doblemente, ¿no? Se les está haciendo este acto cruel contra ellos, pero al nosotros no estarlo informando a las autoridades en el momento que está sucediendo, cuando nos llegan los reportes no sabemos si fue el mismo día, si fue hace 2, 3 días, si a quién se le ocurrió subir este video, y a la hora que nosotros queremos ir, dar con la persona, encontrar al animalito que todavía está con vida y poder ayudarlo, pues ya nos encontramos que como ya se vio el video, muchas personas ya escondieron al animal, no se le da la atención médico-veterinaria que necesita. A veces, si el animal perdió la vida, ni siquiera encontramos el cadáver para entonces poder imputarle una pena a la persona que fue la agresora. Y bueno, sí, qué bueno que lo evidencien, pero primero avisen a las autoridades. Si lo estás grabando es porque lo estás viendo. Claro. Habla en ese momento. Sí, no dejes de grabar para que tengamos las pruebas, pero háblanos y dinos, ¿está pasando esto en esta parte? Al 911, por vía de Protección Civil y bomberos, y todas las autoridades involucradas, en ese momento nos vamos a activar para Eso atender. te iba a preguntar, ¿el 911 también se puede hacer esa denuncia? Sí, porque si ellos no lo van a atender, nos hacen el llamado a nosotros. Ellos rápidamente derivan nos esto. dicen, sí. Muy bien, Humberto, así como lo describe Yamile, de que de repente somos testigos de este dato, sí, de este maltrato, de esta crueldad, como ella refiere, uno voltea inmediatamente al marco legal. ¿Hay el marco legal suficiente en Jalisco para atender este fenómeno? Bueno, lo primero, no hay inexistencia. Número 2, hay insuficiencia. Y número 3, en algunos casos hay falta de coordinación y aplicación, como dice aquí la autoridad municipal, porque es muy importante que se entienda que en ocasiones se le ha dado tanta importancia a la red social y han dejado por un lado la cuestión formal, que es precisamente la denuncia, el seguimiento, los medios de prueba, sí, un proceso tanto administrativo como judicial para poder llevar a cabo un proceso de sanción y erradicación a futuro. Yo creo que uno de los grandes problemas del maltrato animal es que no se ha planteado como tal, ¿sí? De forma integral. Para mí sigue siendo un problema de salud mental que tiene muchas vertientes, pero que básicamente el punto central tiene que ver con la prevención, la educación, con los principios de civismo que desaparecieron en este país, sí, con esa responsabilidad, con los principios de integración hacia todos los mecanismos legales. Porque, por ejemplo,
rápidamente, la reforma que hubo de la ley, de nada sirve que incremente las sanciones. Si el problema es que no es un delito grave, si ya vieron, la sentencia fue de 2 meses para la persona esta del animal que arrastró por ahí, el caso de los caballos en Puerto Vallarta, va a ser la misma situación, el mismo esquema, y al final de cuentas lo importante sería preguntarnos precisamente por qué está sucediendo todo esto. ¿Sí? Aquí intervienen muchas instituciones públicas para crear estadística real y conocer verdaderamente el planteamiento del problema del maltrato animal. No se puede hablar del maltrato sin hablar también del bienestar animal, que ese es otro fenómeno, que todo el mundo se va con el maltrato, pero pues pocas veces me tocan el bienestar. Y el tema general es bienestar, la excepción es el maltrato. Y las políticas públicas al respecto siguen siendo insuficientes. A ver, vamos a profundizar en esos temas que planteas, claro, Humberto, pero quiero preguntarte puntualmente algo. A ver, 911 para alertar que está un fenómeno de este tipo. ¿Es suficiente alertar al 911 o hay que presentar una denuncia? ¿Qué dice la ley? Bueno, puede ser, inclusive el Ministerio Público puede asumirlo. Desde el punto de vista, si en la red social tenemos alguna información, lo puede bajar y puede apersonarse. Sí, el delito es de oficio en el caso de Jalisco. Muy bien. Sí, o sea, no necesitamos denuncia. Pero sí es muy importante que hay que recordar que es un procedimiento legal que lleva un protocolo jurídico de integración de medios de prueba para poder llevar a cabo el proceso final, que será la imputación ante un juez penal. Y que si no tenemos eso, pues entonces va a ser letra muerta. Que también hay tiempos, eso es importante. Aquí hemos tenido casos muy tristes en donde hay una persona que tenía o tiene más de 700 perros, aquí la médico se va a recordar el nombre, ¿sí? Y que pues bueno, ejercitaron a todo el mundo, colaboró, todas las autoridades, pero pues se les pasó el término y prescribió la acción. ¿Sí? 3 años y no se logró nada y siguen con los perros todavía batallando todo el mundo con él. Muy bien. Isabel, a ver, en este mismo sentido, tú que revisas el tema legislativo y todo, ¿cómo encuentras tú las leyes en Jalisco para atender este problema? Pues como mencionaba Humberto, la no inexistencia, pero no la suficiencia a comparación de otras leyes estatales, porque eso también hay que saberlo, son competencias estatales. Todavía no tenemos una ley general que nos aplique para todos, que nos diga cuáles serían autoridades a nivel todo el país, pero entonces la ley de Jalisco no es de las mejores que tenemos en el país. Habría que seguirla reformando de una forma integral, entendiendo quiénes son los actores que deberían de participar y también saber muy bien cómo difundirla, porque luego lo que yo me topo es que en Igualdad Animal tenemos publicadas manuales de denuncia, todos los días gente me escribe a través de un formulario de que, oye, este caso no sé qué, les dices cómo se hace y ya no te contestan nunca, entonces mucha gente se asusta porque son sus mismos vecinos, es gente que puede tomar represalias o que ya les amenazó directamente, entonces creo que no se termina en el cambio legislativo, sino en cómo se comunica y se le hace entender a la sociedad lo que ya existe para que se aplique. Y es todo un proceso, pues. A ver, dices tú que la ley de Jalisco no es de las mejores. ¿Qué le falta a la ley de Jalisco o me puedes referir a alguna que sí es muy buena? Pues Ciudad de México, para variar, ha sido como una punta de lanza. Ciudad de México también tiene una buena ley. Colima, Nuevo León, ¿qué dice incluso, para ser más o menos más claro? ¿Qué dice que no tiene Jalisco, por ejemplo, pues, para que sea buena ley? Sí, en Jalisco sigue siendo la Secretaría de Salud la que se encarga de esto, pero Secretaría de Salud sabemos que está un poco pues rebasada con temas de salud humana y de sanidad, sobre todo, no se enfocan en el bienestar, porque como mencionaba también, esto no se trata solamente de velar porque se castigue lo que ya está pasando mal, sino velar porque los animales tengan una buena calidad de vida, que no basta con no dañarles, sino promover que se desarrollen sus capacidades, que tengan una buena atención, entre muchas otras cosas. Muy bien. Yamile, a ver, lo que dice Humberto es muy interesante, el tema del bienestar. No solamente hay que cuidar que no los maltraten, sino proveerles un bienestar a los animales. ¿Es correcto? Es correcto. Nosotros al año estamos dando más de 2,000 pláticas en instituciones, vamos desde el kinder hasta universidades, en relación a este tema, ¿no? El trato digno hacia los compañeros, mascotas, como los llame cada quien, que trato digno también es no acumular animales. No tener 700 como este caso. Bueno, no tener ni 4 o 5 en un departamento de talla grande. O sea, nos hemos tapado con vecinos que tienen 4 o 5 Rottweilers o Golden Retrievers o labradores, ¿no? En un departamento. Pequeño. O sea, desde aquí vamos, el que nosotros tuvimos una prueba piloto muy interesante en el que reunimos a personas que querían adoptar animales. Y entonces se les dieron varias charlas. Desde qué tienes que hacer
cuánto te cuesta, cuánto vive un animal, cuánto te costaría si hay una emergencia. Fue algo interesantísimo porque al final quedaron 5 personas. ¿De cuántas? De 100. De 100. De 100 probables adoptantes, ¿sí? Entonces, a la hora que fueron pasando estos filtros, en primera no tenían tiempo para ir a las pláticas. Ahí, Ya están fuera. bye, ¿no? Va toda la familia. O sea, aquí De sí acuerdo. fue todos los miembros de la casa, pero Claro. desde la persona del aseo, si tienes persona del aseo, hasta la abuelita o a ver quién. Y entonces te das cuenta que la gente, quiero adoptar. Ah, padrísimo, ¿por qué? Porque me dicen que adopte, que no compre. No, sí, está muy bien, qué bueno que adoptes, pero ¿por qué? ¿O para qué? ¿O qué le vas a dar a este ser que va a vivir contigo? Y ahí empiezas a hacer un filtro y dices, de 100 quedaron 5, ¿sí? Estas 5 personas pasaron, o estas 5 familias pasaron todas las pruebas y están realmente conscientes de lo que es tener un ser bajo tu tutela. Y entonces ellos sí cumplen y van a cumplir con el bienestar que deben de tener estos seres que están a su cuidado. Los demás 95 o era moda o era quiero satisfacer mi ego o quiero satisfacer mis necesidades y mis vacíos emocionales y entonces lo voy a hacer con un ser que estoy rescatando, soy Superboy o Supergirl y entonces yo, porque ya te tengo aquí. No se trata de Pero eso. partiendo de un asunto personal, no De un pensando asunto en el personal, animal. que es lo mismo que refiere el licenciado en el caso del maltrato. Son fenómenos sociales de carencias. El maltrato Claro. es el yo voy a reflejar todo lo que tengo de rabia guardado y todo lo que yo estoy teniendo de violencia hacia mi persona, Claro. hacia un ser vulnerable. Pero también el quiero sentirme la persona con capa, ¿no? Y Claro. entonces, Muy bien, el superhéroe. ajá. Muy bien, tengo que hacer una pausa, regreso con más del tema. De acuerdo con las sanciones para agresores de animales, una persona que maltrate a un animal sin poner en peligro su vida puede recibir hasta 18 meses de prisión y multa de 16,000 pesos. Si provoca una incapacidad física permanente o pone en riesgo la vida, la pena aumenta a 2 años de cárcel y multa de 65,000 pesos. Pero en el caso que el animal muera por el maltrato, el castigo aumenta y puede alcanzar hasta 5 años de cárcel y 108,000 pesos de sanción económica. Maltrato animal impune es el tema que abordamos hoy aquí en Ruta 44. Humberto, a propósito de lo que estaba mencionando hace un momento Yamile, respecto a que no toda la gente puede tener una mascota, en tu trabajo, en los años que llevas en esto, ¿qué tipo de mascotas has encontrado? De todo. Hemos, por ejemplo, hace 2 años hubo 2 puercos de 80 kilos aquí cerca de un centro comercial muy famoso. Puedes decir nombres, ¿eh? No hay Bueno, problema. de la zona de Galerías, De en un Galerías. condominio muy elegante, y eran 2 puercos de 80 kilos que los tenían como parte de la familia. Y entonces, pues ya estábamos, el condominio quería sacarlos, ellos no querían, y pues bueno, hasta que llegó alguien, una persona armada, y los convenció de otra forma y salieron. Pero, pues usted imagínese 2 puercos de 80 kilos siendo vecinos en zona residencial, pues bueno, más que a carnitas a puerco. Pero ¿Sí? ¿la ley de salud tiene que ver con eso o no? Sí, nada más que se escuda la gente diciendo que, aunque son animales pecuarios, son animales utilizados como mascotas. Pero la Ley General de Vida Silvestre prevé por ahí en un transitorio que nadie le ha hecho caso, que inclusive los censos iban a manejar los municipios precisamente para buscar regular todo esto, porque por ejemplo, en caso de maltrato me acuerdo que tuvo un asunto de la Ribera de Chapalas donde una guacamaya le daban croquetas y pollo, ¿sí? Entonces, porque dice, le encanta el pollo, pues si no le daban de comer, pues todo se comía. Se comía todo, Sí, ¿no? entonces esa parte de ahí, por ejemplo, tigres, leones, changos, chimpancés, monos, los hipopótamos de Tlajomulco, cocodrilos, o sea,
El problema es que la clasificación de animales jurídicamente, una cosa es mascota igual a fetiche, sí, que es de legislación federal, sí, otra cosa son los animales de compañía, que ya los contempla Jalisco, y otra cosa son los animales partes de las familias. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que todas las familias que tienen estos animales que van más allá de animales de compañía son familias multiespecies, sí, y que eso le implica precisamente tratarles bajo un protocolo más integral, considerando el bienestar de los animales, pero también el bienestar de la familia, los derechos a tener ese tipo de relaciones y amores hacia ellos. Lamentablemente no todas las familias, como decía la médico, o sea, tenemos ese problema cultural. Yo quiero animales, quiero derechos, pero no quiero obligaciones. Entonces, a partir de ahí es donde nos sigue derrapando. La Ley General de Salud Animal refiere las obligaciones básicas: atención médica veterinaria, alimentos, agua potable, no, ya dejamos hace mucho tiempo el agua de la llave, etcétera. Por ejemplo, en la cuestión de las normas técnicas, pues tenemos inclusive hasta la muerte regulada a través de la eutanasia. Se lleva todo un proceso, sí, precisamente por el bienestar de los propios animales. E inclusive llevamos los procesos de control a través de la Secretaría de Salud o a través, hay confusiones legislativas, porque una cosa es un animal mostrenco, otra cosa es alguien que no sabe de quién es el animal, otra cosa es aquel animal que ya lo consideramos como un vector y que hay que sacrificarlo, o sea, hay que matarlo, y que de alguna manera es donde entran los problemas, porque no todos los animales pueden ser sujetos de adopción. Yo quiero adoptar un tigre, yo quiero adoptar espérame. Todo lleva un proceso, y creo que lo que más hace falta son los protocolos para que la autoridad pueda filtrar quién sí puede tener esa capacidad, porque se requiere dinero, tiempo y amor. Espacio. A ver, Humberto, refiriendo a algo que decía hace un momento, Isabel, muy importante. Una cosa es las leyes estatales y otra cosa las leyes federales también. Así es. ¿No existe una homologación para atender el problema? ¿Es correcto? Sí, de hecho existe un proyecto en el Senado atorado, sí, desde hace como 3, 4 años, y está atorado por la falta de planteamientos de problemas objetivos. Es decir, cuando se crea una ley, siempre va a haber un planteamiento de problema, una hipótesis, una corroboración de hipótesis, una conclusión, una propuesta. Y desde luego en el proceso debe de haber propongo, me opongo, debato, concluyo y acordamos la ejecución. Algo que en todo el proceso legislativo en México nos está fallando. Claro. ¿Sí? Son caprichos personales y de protagonismo. Bueno, pues es lo que estamos viendo en el Senado. Digo, pensar ahorita que atiendan a los animales, los senadores andan muy ocupados atendiendo el Poder Judicial en este país. Isabel, a ver, a propósito de lo que decía hace un momento Humberto de las leyes, estamos hablando de leyes estatales, la ley federal, pero luego aterrizarlo en los municipios también, ¿no? Es complejo. Sí. Sí, y antes voy a regresarme un poco a lo del Senado, porque nosotros desde Igualdad Animal, desde 2021, estamos impulsando justo una modificación constitucional que ahora se alineó con las presentadas por el Ejecutivo para cambiar las facultades del Congreso de la Unión para tener la primera Ley General de Bienestar Animal que justo busque esta homologación. Porque, por ejemplo, cada ley estatal, o sea, ahorita cada entidad tiene toda la libertad de poner o no poner en su ley lo que quiera, y entonces con una ley general buscaríamos como un mínimo para todos, que por ejemplo Oaxaca, que es la única entidad que no lo tiene, esto también les aplicaría y sería como una buena suplencia, por así decirlo. Y esta ley general lo que haría es no dar para atrás todos los logros que se han dado a nivel estatal, sino fijarles un mínimo para que luego de ahí se parta a dar más, y también coordinar la federación, los estados y los municipios, porque obviamente en los reglamentos municipales es donde se van a establecer a más detalle cómo deben de actuar las autoridades, y en Jalisco es el municipio quien tiene la facultad de atender los casos de maltrato y de crueldad animal, a diferencia de otros estados donde es la Procuraduría de Medio Ambiente, que es a donde mandan a todos los animales, porque medio ambiente, animal, y tenemos esta idea de silvestres. Claro. Etc. Ahora, tú decías hace un momento del tema de la legislación de la Ciudad de México, que es de avanzada. Sí. Digamos que podría tomarse como un referente, pero luego vienen los egos, ¿no? Los estados no van a aceptar eso. Sí, se ha logrado hacer algunas adaptaciones, pero también tenemos este otro punto, ahora que hablaba de familias interespecie y de sentencias de la Corte donde hacen pues una interpretación de derechos para ver qué lugar ocupan los animales que siguen siendo considerados bienes apropiables en la legislación civil, por ejemplo, pero luego tienes leyes que los consideran sintientes o constituciones locales donde se les da un reconocimiento diferente, y que obviamente eso te va llevando a que es una
cosa diferente, o sea, no es una cosa como tal, sino o sea, estamos hablando de una figura jurídica diferente. En y cada ahí estado. es donde, sí, en cada estado, por ejemplo, Ciudad de México, en su constitución los reconoce así, pero siguen estando permitidas muchas cosas que de interpretarse de una forma progresista ya deberían de haberse superado. Entonces, A ver, Humberto, ¿querías comentar algo de la Sí. Ciudad de México? Mire, a mi punto de vista muy personal se cometió un error grave porque esa parte del planteamiento actualmente está muy bien reconocer una serie de consideraciones hacia los animales, más sin embargo, la teoría de seres sintientes jurídicamente no había podido ser aplicada desde 1800 y fracción a nivel mundial. El conflicto no se ha resuelto. Tan es así que en la Ciudad de México, aparte de los toros, que bueno, ustedes ya lo conocen, todo lo conflictivo, tenemos problemas porque al ser seres sintientes, entonces el consumo de carne, de tacos de carne, ¿sí? No sería posible. ¿Sí? Entonces esa parte de ahí yo creo que se debe de consensar, ¿sí? En los procesos que no han sido considerados, en que toda sociedad tiene derecho a, no es fija. Claro. Podemos ir avanzando, más sin embargo, considero que hay cosas en donde la falta del consenso, ¿sí? Ha llevado a un conflicto jurídico que actualmente está en la Ciudad de México. Y eso va en perjuicio de los propios animales porque ni para atrás ni para adelante. A ver, regreso contigo, Isabel, un momentito. Sí. A ver, de los estados. Yamile. O sea, aquí yo siempre he invitado a muchas de las personas que están en asociaciones, porque siempre se ha querido, ¿no? Homologuen los reglamentos, homologuen las leyes, pero cuando nos han acompañado a ver la problemática en específico de otros municipios, entienden el por qué no podemos homologar. No es el mismo número de habitantes, no es el mismo tipo de problemáticas, no es la misma geografía, no es... Entonces, sí, a ver, hay cosas muy buenas de leyes de España, de Brasil, de Colombia, de muchísimas partes del mundo. Pero el aterrizarlo a la problemática que se vive, al tipo de sociedad, al tipo de costumbres, a muchas cosas, es donde aquí ya no juegan, ¿sabes? Sí, hay muchas cosas muy buenas. Si vas a cualquier parte del mundo, vas a encontrar cosas muy buenas. En sí les puedo decir, estuve en Brasil y para Brasil nosotros somos un precedente de cosas muy buenas en políticas públicas para los animales, que tienen de diferencia. Entonces, cuando nos voltean a ver otras personas, tenemos cosas buenas. Sí. Cuando somos para juzgarnos, nos estamos juzgando muy severo. Creo que tenemos muchas herramientas, sí habemos autoridades que hacemos nuestro trabajo, pero aquí se nos atoran las cosas porque, como dice el licenciado, denuncian, no sigo la denuncia. Como denuncio, no lo saben. Cuando se lo explicas, efectivamente no quieren, y ahora resulta que todos los vecinos a los que quieres denunciar son malos. O sea, los únicos buenos somos 10 o 12, yo creo, porque todos te van a contestar lo mismo. Yo no voy a denunciar porque es peligroso y como que se dedica a quién sabe qué cosa. Pues quién sabe qué cosa, pues vende tacos en la noche o tiene un taller mecánico. Pero para todo el mundo son sospechosos sus vecinos y entonces ya no dieron, ¿sí? Para adelante. Lo que pasó con la señora de Tlaquepaque es que los vecinos saben que es su mascota, que sí era de su propiedad y nadie quiso ir a declarar. Y entonces ahí te frenan, pero te voltea a ver la sociedad que no sabe la otra cara de la moneda. no hace nada. Tú no haces nada. Claro. Tu legislación no sirve, tu reglamento no sirve. No, a ver, perdónenme. Sí sirven las cosas. Claro. Simplemente no podemos ponerlas en acción. Muy porque bien. tampoco me das armas. Isabel, ¿ibas a comentar algo? Sí, retomando un poco de todo, también saber eso, que cuando hablamos de una ley general que homologue o que dé un mínimo, es tomando lo que ya existe para que después cada quien lo actualice, porque por ejemplo aquí somos parte del Consejo de Protección de los Animales a nivel Jalisco, y entonces cuando se hablaba de homologar, no hablábamos de que tuvieran el mismo, sino que Tonalá, El Salto, que no tienen nada, tuvieran una base y entonces darles incluso resaltado en otro color. Esto adáptalo a tu presupuesto y adáptalo a tus necesidades y a tu estructura, porque también los animales son los últimos en darles dinero, o sea...
a lo que le van a dar más es al rastro que a la Dirección de Protección Animal, entonces un poco eso. Y también cuando hablamos de cosas de avanzada como la Sintienza o otros movimientos, modificaciones constitucionales, saber desde dónde estamos parados y que hay una protección diferente dependiendo el territorio, dependiendo la identidad y dependiendo la especie. Claro, muy bien. Tengo que hacer una pausa, pero les dejo esta inquietud. Yo preguntarles, ¿cuántas de veras direcciones de protección animal hay en el estado? Municipales. Seguramente Vallarta, seguramente la zona metropolitana, pero ahorita me contestan, vamos a la pausa, regresamos. Agrupaciones que se dedican a la protección de animales consideran que existe una cifra negra en casos de maltratos porque mucha gente es testigo de este tipo de agresiones, pero no las denuncia, por lo que los datos que revela la Fiscalía del Estado sobre crueldad animal no son reales. En números conservadores, algunos colectivos estiman que por lo menos suceden 3 maltratos graves diarios, por lo que urgen a las personas que presenten las denuncias para poder castigar a los responsables y no se queden solo en redes sociales. Maltrato animal impune en Jalisco, ese es el tema que tocamos en Ruta 44. Y es precisamente lo que mencionaba hace un momento Yamile, respecto a que el marco legal, Humberto, existe. Tenemos leyes para presumir en Brasil o en otros países. El tema es la impunidad, la aplicación de las mismas, ¿es correcto? Sí, decía mi abuelo, es la alcahuetería. Sí, no nomás del gobierno, también del ciudadano. Esa palabra de alcahuetería era de los viejos, lamentablemente se nos había olvidado, pero hoy en día ese es uno de los grandes problemas. El gobierno puede ser independiente de la sociedad, ¿sí? Del ciudadano, y debe de trabajar. Yo te decía que la Constitución local, en el artículo 15, fracción quinta, dice que sociedad y gobierno deben de trabajar por el bienestar de los animales. Es decir, es una obligación constitucional tanto de las autoridades municipales como del ciudadano. ¿Eso está en la Constitución de Jalisco? Sí, así es, y desde hace muchos años atrás, hace más de 15 o 18 años atrás. Nadie se había fijado, pero ahí está. ¿Sí? Inclusive, quiero, en el tema de los municipios, ¿cuántos municipios hay? Hablamos de no más de 7, ¿sí? Y inclusive no están facultados para celebrar convenios, aunque la ley sí prevé convenios de servicios. Sí, precisamente ya nos pasó un caso, embargo, no quiero recordarlo, pero en Iztlahuacán del Río, sí, con una situación que creo que se subsanó, pero aún así pues se actúa de buena fe. Y el problema es que cada día hay más animales, ¿sí? Bajo el dominio de las personas, de todo tipo. Llámese mascotas, animales de compañía, animales pecuarios, animales, etcétera. Entonces, esa parte de ahí, pues bueno, yo creo que el proceso legislativo lo ha descuidado, porque también la falta de técnica, ok, vamos a legislar, pero nunca hay una modificación a la ley de ingresos, a la ley de ingresos, claro, una sustentabilidad. Por ejemplo, vamos a crear los centros de esterilización masivos en la ley federal, que ya es un hecho, y yo le preguntaría aquí al municipio de Zapopan si ya le llegó la partida federal para aplicarlo para los hospitales públicos. Pues, claro que no, y nosotros lo tenemos porque... Ustedes le invirtieron en eso. Exactamente, porque Zapopan está muy comprometido, ¿sí? En el tema de los animales. Tenemos un hospital, tenemos 2 quirófanos móviles, se están haciendo esterilizaciones, estamos haciendo más de 10,000 al año. Claro. Entonces, pero hay una desigualdad, ¿no? Real, ¿no, Humberto? Por ejemplo, municipios que no tienen presupuesto, no tienen más que 2 elementos de policía, etcétera, etcétera. No, y hay municipios, por ejemplo, en la zona de Jalisco, Chimaltitán, es un municipio donde dirán, bueno, pues es una población pequeña, sí, pero tiene unos recursos naturales tremendos, entre ellos precisamente ecosistemas con animales que requerirían no solamente el perro y el gato, estaríamos hablando de ecosistemas completos y precisamente hablaba en relación a las especies. Sí, esa parte de ahí no podemos ser iguales con todos. Para ser iguales hay que ser desiguales. Y yo creo que así aplica esta disposición. A ver, déjame insistirte en el tema de la impunidad. A ver, la ley dice, por ejemplo, casos de estas personas que maltratan a un perrito, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué dice la ley y por qué no se aplica? Bueno, de hecho está legislado, en la cápsula decía bien claro, hay una sanción. ¿Sí? El problema está
en que es un proceso jurídico que se requieren medios de prueba, requiere integrarlo, verificar si es cierto o no, porque luego también tenemos ciudadanos en las redes sociales que son perversos y que tratan de, no, tú cuélgalo, tú esto, inventan, ¿sí? Y pues el momento en que la autoridad pues la descontrolan, porque resulta ser que es un video que tienen 4 años en la red y siguen insistiendo en la denuncia. O bien el vecino incómodo dice, ¿sabes qué? Denúncialo. La persona tiene el perro mejor atendido que su familia y resulta ser que lo denuncian que por maltratador, ¿sí? O inventan todo un proceso por un problema de vecindad. Es muy frecuente que el maltrato tenga que ver con problemas de vecindad que no tienen nada que ver con los animales. Y ante esa situación, pues la autoridad, por ejemplo, en el caso de la Agencia del Ministerio Público o la Agencia 5, a mí me consta la cantidad de denuncias que reciben, ¿sí? Y luego tenemos otra cosa curiosa, como el delito es de oficio, no es mediable. Entonces debes de resolver el problema para tratar de beneficiar al animal en algún acuerdo en caso de conflicto, pues no lo podemos hacer y tenemos que inventar otro tipo de situaciones para que sea mediable. Entonces, esa parte de ahí, por ejemplo, para entregar un animal cuando hay conflictos, que por ejemplo la persona sale todo el día y el pobre animal está todo el día y toda la noche llorando porque está solo. Sí, los caninos son relativamente, o sea, apegados al ser humano. Los gatos son distintos, por cierto, los peces también. Entonces, esa parte de ahí, insisto, es falta de un estudio serio, ¿sí? Y en las iniciativas en donde verdaderamente se invitan universidades públicas, privadas, profesionistas, autoridades, asociaciones civiles, a proyectos serios. Que yo creo que ese es el problema principal. Porque aquí también se les olvida, o sea, aquí hablan mucho del maltrato al perro y al gato, pero las personas que viven cerca de los bosques y que su perro y su gato tienen al bosque como un patio trasero, también es maltrato al ecosistema, todos los animales que tienes allá. Estás llevando virus que no tienen, bacterias que no tienen, parásitos que no tienen. Predadores. Exactamente, predadores que los están haciendo que se alejen. Todas estas personas pseudo, ahora sí lo voy a decir con todas las letras, pseudo protectoras, porque hay las personas serias con las que podemos trabajar, ¿sí? Y hay persona que nada más se está inventando cosas. Estos periquitos argentinos son una plaga. Y eso fue porque a alguien se le ocurrió, quiero que sea libre, que vuele, sí. ¿Y qué hiciste? Una plaga que nos mandó a todos nuestros loros que teníamos en la ciudad, los tiene, pero excluidos de donde eran su hábitat natural. Y tenemos además una plaga de muérdago que está acabando con los árboles. Y que bueno, si a ti no te gustan los animales, te puede caer un árbol en la lluvia, ¿verdad? Claro. Porque el muérdago lo mató. Esto también es dinero para el municipio, también es peligro para ti. O sea, creo que tenemos que ver que lo que le hacemos por causa de un animal también recae en un montonal de problemas mayores. Claro. Y esto no lo estamos contemplando y de este maltrato no se habla. Que tiene que el zorro venga y coma croquetas a mi casa y entonces lleve todo estos virus, bacterias y parásitos allá y mate un montón. No pasa nada. Isabel, a ver, el tema de aterrizar todo esto a los municipios es complejo. Yo creo que puede ser sobre todo por cuestiones de dinero, porque como decimos, cada uno tiene pues sus propios problemas y luego cuando queremos llegar con un reglamento que a lo mejor es aplicable para la zona metropolitana, pues luego cuando llegas y se lo presentas a uno chiquito o que no tiene ni siquiera una inspección y vigilancia o es una misma persona que está haciendo muchos trabajos, pues es muy difícil que se pueda aplicar de la misma forma o que se dé un seguimiento igual. Lo que estábamos planteando en el consejo del cual es parte la Secretaría de Educación, de Salud, Semadet, la de Medio Ambiente, Educación, es hacerlo por regiones y entonces tratar de buscar esta coordinación regional para que entre ellos, dentro de sus recursos, pudieran pues tirarse una mano. Y también tropicalizar para el tipo de animales que hay en cada región, sí, claro, ¿es correcto? Claro, porque como mencionaba, no podemos dar lo mismo a cada especie porque cada especie tiene cosas diferentes, así como no les vamos a dar el derecho al voto que nada más nos interesa a nosotros, pues tampoco les vamos a poner cosas entre ellos que no necesitan. Ahora, esta participación que ha tenido Igualdad Animal a nivel nacional, que decías que han participado, ¿en qué consiste y qué es lo que viene, por ejemplo, en esta ley que están impulsando? Bueno, ahora estamos, justo hoy, la presidenta estaba diciendo que debe de salir en esta legislatura, en este periodo,
se debe de aprobar esta serie de reformas que buscan modificar el tercero, el cuarto y el 73 constitucional. El tercero para incluir dentro de los planes de estudio a la consideración, el trato digno, la protección de los animales, que ya se hace en muchas entidades como en Jalisco. También el cuarto para darle la obligación al Estado dentro de todas sus autoridades, de garantizar la protección al bienestar animal, y por ahí había unos diputados que quieren incluir la prohibición del maltrato directamente en la Constitución. Claro. Eso pues es una falla de técnica legislativa, pero justo basta como, con una ley secundaria, ¿no? Para no meter toda la Constitución. Sí, o sea, no tiene que estar todo ahí, pero como hay protagonismos y hay esta serie de que quieren participar, o sea, saben que este es un tema que sí o sí se va a tener que tocar, porque México sí tiene cosas que no tienen otros países, incluso en la Suprema Corte tiene esta sentencia 163/2018 que dice que la protección al bienestar de los animales puede limitar legítimamente los derechos humanos, y eso es algo que no está en ninguna otra jurisprudencia internacional. Entonces se está buscando también esta modificación al cuarto, y finalmente el 73, que es para darle la facultad al Congreso y después buscar la primera Ley General de Bienestar Animal. A ver, Humberto, sí, para la gente que nos está viendo, ya ve que hay un principio que dice que el desconocimiento de la ley no te exime la obligación de cumplirla. Pero para la gente que nos está viendo, para hablar en términos muy simples, muy sencillos, sí, ¿qué cosas hace la gente común que ya puede ser un delito? Por ejemplo, poner el perro en la azotea. Sí, bueno, es que precisamente atacar el bienestar de los animales en forma general, sí, pero poniendo ejemplos. Y la clásica de tener a los animales en las azoteas con estos calorones o con estos inviernos, el no proporcionarle alimento adecuado, sí, que prevé la Ley General de Salud, sí, la atención médica veterinaria obligatoria. Pregunta, y es él. Sí. El llevar a los animales vestidos a un centro comercial que está lleno de personas. Sí, para mí es maltrato. Sí. Que el animal esté oyendo 1000 sonidos. Yo refuerzo algo interesante que nadie quiere tocar y se los olvida los acuerdos internacionales en base al 133 constitucional. De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, sí, animal, al cual México forma parte de hace muchos años atrás, y sus acuerdos son determinaciones obligatorias para México, estén o no en la ley o en la Constitución, porque está al mismo nivel. Precisamente esa es una de las partes en donde la humanización o el capricho de decir es que lo quiero con... oye, pero perrijo, por ejemplo. Perrijo. Sí, son cuestiones de amor, más sin embargo, esa parte de humanizar, ¿sí?, al animal nos ha llevado a tener un conflicto en materia de bienestar animal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no puedes tener un animal, un canino, un felino, como si fuera un hijo, porque el hijo es humano, tiene necesidades muy distintas, y por eso yo hablaba de que para ser iguales hay que ser desiguales. Sí, entonces esa parte de ahí es muy importante. Por ejemplo, las 5 libertades de los animales es clara y concisa en torno precisamente a esos aspectos, ¿sí? Que inclusive a veces... ¿Cuáles son las 5? Bueno, la primera, libre de hambre, de sed, de nutrición, libre de temor y angustia, libre de molestia física o térmica, libre de dolor, de lesión y enfermedad, tenemos que darle libertad de manifestación al comportamiento natural. Desde luego que, por ejemplo, el tener un animal, inclusive yo he tenido casos en Puerto Vallarta, en donde había una iguana que la tenían, no sé qué tiene, le decía el médico veterinario, pues sí, lo pusieron en aire acondicionado, una iguana, y encerrada en el departamento, pues estaba algo mal, tenía. Algo tenía. Entonces, esa parte de ahí, a veces, el bajo nivel cultural para tener un animal, sí, indica, también es maltrato. Sí, si quieres tener un ser vivo bajo tu resguardo, pues necesitas conocer, sí, cuáles son sus necesidades básicas. Y eso es algo de lo que más frecuente sucede. Quiero tener animales, pero ni siquiera sé qué necesidades son las que tengo que cubrir para poder tener un animal sano, física y pues, emocionalmente no hay en ese sentido todavía sustentos reales, pero sí a que el animal esté tranquilo, de acuerdo a su especie. O lo quiero tener, pero lo quiero tener sin garras porque me va a rasguñar el mueble que está muy bonito. Lo quiero tener con las cuerdas bucales cortadas porque... va a ladrar todo el día, pues es parte de sus libertades. El que el perro ladre, el que el perro juegue, el que el perro de eso de las cuerdas. No voy a decir el nombre, pero sí hubo un caso muy drástico. ¿Le mutilaron las cuerdas? Sí, y a todos eran animales de exposición, y no era uno, eran varios, y fue en ese sentido. Y ya ahorita ya creo que ningún médico veterinario se anima a hacerlo. Pero eso es un delito, ¿no? Está, sí, al menos sí, aquí ya no se puede. En Zapopan no se puede. Eso es un acto cruel. Ese no es maltrato, es acto cruel. Acto cruel. Bueno, tengo que ir a una pausa. Es la última, regreso a las conclusiones del programa.
Aunque existen penas severas contra el maltrato animal, en Jalisco los episodios de crueldad siguen en aumento debido a que los agresores suelen quedar impunes. El Código Penal establece el delito de crueldad animal e impone penas severas contra quienes lo cometan. Sin embargo, el problema es que los castigos no se aplican, se extienden libertades condicionales, se conmuta la pena por trabajos en beneficio de la comunidad o, en el peor de los casos, el responsable ni siquiera es detenido. Maltrato animal impune en Jalisco es el tema que abordamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa, muy intenso, por cierto. Creo que vamos a tener que realizar otro o los que sean necesarios para seguir hablando de este tema. Vamos a las conclusiones del programa. Comienzo contigo, Isabel. Muchas gracias. Pues para mí es muy importante mencionar que aunque hoy nos enfocamos en Jalisco, hay que identificar que esto es una problemática global. Obviamente cada país y cada lugar tendrá sus cuestiones particulares, pero es una problemática global que se debe de tomar con la seriedad que merece. Como mencionaba Yamile, no hacemos esto porque sea una cuestión de misericordia o de compasión para ser mejores humanos, sino porque estamos hablando de los intereses de un ser que es consciente, que es sintiente, que tiene sus propios intereses y por las que tenemos la responsabilidad de velar, porque al final el mundo y las leyes y todo lo construimos nosotros, entonces tenemos esta obligación de modificarlas. En segundo lugar, es muy importante para mí mencionar que hay que utilizar lo que ya existe, los mecanismos que ya tenemos y que ya son aplicables. Para esto hay que conocerlos, las personas que tenemos más o menos información sobre esto, hay que saber compartirla con la sociedad de una forma sencilla, como yo digo, traducirlo del abogañol, porque luego suelen ser cosas muy técnicas. Entonces, hacerlo llegar a toda la sociedad. Y que luego esto se vuelve una conversación, ¿no?, entre sociedad y gobierno, porque así como hay autoridades que saben de su trabajo y les gusta y reconocen su responsabilidad, hay muchas otras que no. Entonces también cuando como ciudadanía denunciamos, estamos educando de regreso a las autoridades que muchas veces no saben que existe una ley de protección, no saben que hay un reglamento en el municipio. Entonces se vuelve un ejercicio de responsabilidad compartida. Y en tercer lugar, para mí es muy importante por el trabajo que hago, reconocer la necesidad de seguir modificando la ley, que ninguna está ya terminada, para eso están todos los congresos y todos los cabildos, para seguir modificando todo lo que ya existe, tomando ejemplos o no de otros lugares. Y entonces yo las quiero invitar a seguir las campañas que tenemos en Igualdad Animal, no solamente para que se activen, porque siempre mandamos acciones de contactar a tu legislador, contactar a tu regidor, a tu diputado local, sino para que les lleguen una serie de actualizaciones. El proceso constitucional ahorita está, bueno, sabemos más que nunca que las iniciativas constitucionales ahora tienen toda la atención y depende mucho de la voluntad política. Entonces es muy importante para nosotras hacerles llegar a estos legisladores que esto es un tema que le interesa a la sociedad. Acabamos de entregar más de 160,000 firmas en la Cámara de Diputados para que ya se vote y se siga al Senado y no se quede ahí en ese limbo. Entonces las invito a seguir la campaña a los animales, a la Constitución. También tenemos otra campaña para modificar todas las leyes locales de protección animal, porque como hablaba que cada especie tiene una protección diferente, pues los más rezagados son aquellos que son explotados por la industria alimentaria. Solamente 2 entidades en el país los incluyen dentro de su ley de protección, a pesar de que los objetivos son todos los animales domésticos, incluidos los considerados para abasto. Entonces tenemos también una campaña que se llama Leyes para los Animales. Con eso estamos modificando las leyes. Y finalmente, maltrato animal al Código Penal de Chiapas, que es la única y la última entidad que queda de sancionarlo como un delito. Tan solo lo tiene en su ley y es una sanción administrativa, pero no se considera un delito. No está en el Código Penal. No, todavía no. A ver, ¿dónde pueden seguir a Igualdad Animal para que les avise a la gente que nos está viendo? Igualdad Animal México en todas las redes sociales, en Twitter o ahora X es IA-México, Igualdad Animal México en Instagram, en Facebook. Y están en todas las redes. Sí. Muy bien, muchas gracias, Isabel. Humberto, por favor, tus conclusiones. Bueno. Y no abuses del abogañol, como dice Isabel. Sí, bueno, lo primero es que hay que recordar, no hay inexistencia, hay insuficiencia y alcahuetería. A ver, ¿sí? Además explica esto, déjame volverme a parar. Sí. ¿Qué es eso? De inexistencia, Y es decir,
hay normas. Okay. 2, insuficiencias, que a lo mejor no son suficientes para la problemática. Y 3, alcahuetería, el permitir tanto autoridades como ciudadanos precisamente que lo poquito que tengamos no se aplique. Sí, precisamente. Otro aspecto importante es que el maltrato definitivamente deriva de un problema de salud mental y de problemas de vecindad. Sí, que tiene que ver mucho en esa parte de ahí. Entonces, nos hace falta para crear y modificar, no se trata de pegar y copiar, se trata de crear verdaderos protocolos jurídicos con planteamientos serios en cada una de las zonas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pegar y copiar no funciona en ningún lado y menos aquí. ¿Sí? Todo el mundo quiere ser protagonistas, pero pues ahí están los resultados. Normas insuficientes, normas anticonstitucionales, normas que en su momento debes de ayudar estorban, ¿sí? Y los problemas siguen subsistiendo. En Jalisco tenemos 7 o 8 municipios que tienen reglamentos, el resto no lo tienen, ¿sí? Y la población de animales es cada día más en lo que se refiere a perros y gatos. En el resto, pues bueno, sigue siendo a la alza. Entonces, desde mi punto de vista, se debe de trabajar en políticas públicas integrales, ¿sí? Que participe precisamente la comunidad académica, la comunidad operativa a través de los ayuntamientos, servidores públicos, los investigadores reales y objetivos, ¿sí? En procesos de investigación. Si no lo hacemos de esa forma, pues el resultado es que es una legislitis, ¿sí? Decía Burgoa. O sea, todo el mundo quiere legislar y con todo respeto, el qué lo dice el ciudadano, el cómo lo dice el aspecto técnico, el cuándo lo dicen los 3 órdenes de gobierno en México, incluyendo los municipios. Y como tú decías hace un momento, el tema presupuestal también es importante, claro. Humberto. Si marcas en la legislación que todo municipio tiene que tener una dirección de protección animal, bueno, tendría que dar y también los el presupuestos en la ley de egresos checas no hay como tal las partidas. Sí, entonces pues los municipios más organizados tienen que brindar apoyo del sector de salud o en un caso de emergencia para resguardar animales. Entonces esa parte de ahí dice, ok, yo te lo cuido. Por ejemplo, la fiscalía dice, ok, vamos a asegurar, pero tú que te zapopan, cuídamelos. Y así surgió Villa Fantasía. Y hasta la fecha lo seguimos teniendo ahí por un aseguramiento de la PGR. ¿Cómo nació Villa Fantasía? Por aseguramiento de la PGR en su momento. No te voy a decir el nombre porque todavía anda afuera el propietario, pero muchos de esos animales están... Unos que estaban en Tlajomulco. No, fueron muchísimo más atrás, estamos hablando de acá de los 80. Ya no está fuera, hijo, ya está en Estados Unidos. Y ya murió bueno, yo el último, no tengo ese dato, el último de ellos. Sí, no tengo ese dato, pero lo cierto no nos metamos a la jaula, pues. Exacto. Pero ya murió el último de sus animales. Lo cierto del caso es que, pues, por ejemplo, tenemos esa donación de Pancho. Sí, un cocodrilo que tenía una señora que le estorbaba en el patio trasero y lo recibieron sin tener recursos económicos, comía pollito en la boca, la gente no quería darles pollito en la boca y sigue el animal ahí en esa situación. Entonces, todo ese tipo de problemáticas son cotidianas en todos los municipios. Por ejemplo, la Primavera, que abarca municipios como Tala. ¿Sí? Tenemos la jauría de perros que cada año es tremendo, cocodrilos, me acuerdo con Karina, que era la directora de allá, tuvimos evidencia hace como 12 años de unos lagartos que soltaban en los estados y empezaron a desaparecer perros y ardillas y pues descubrieron que efectivamente alguien bondadoso fue y lo dejó ahí. Sí, igual que el Salto, igual que en Tlaquepaque, y todo ese tipo de situaciones. Por eso yo digo, hay que aplicar el método de investigación, hay que coordinar trabajos técnicos reales. Pero nunca nos invitan, ese es el problema. Nosotros los invitamos, ya claro que sí. Tus conclusiones. Sí, bueno, aquí es muy importante, yo recalco siempre, si tú quieres tener un compañero de plumas, pelos, lo que sea, de otra especie, primero infórmate bien en lo que te vas a meter. La gente cree que, híjole, el perro no, porque sí ya me dijeron que vive tanto, y entonces ahora está padrísimo porque sale en la serie, me voy a comprar una serpiente. Tampoco sabes en la que te metes, no es que coma cada 15 días, es que le tienes que poner el sustrato, la temperatura. O sea, cada ser que tú puedes llegar a tener como compañero de vida tiene necesidades específicas, tiene una alimentación específica, necesita de un cuidado médico veterinario, no de que te estés metiendo a las redes sociales a ver. Y sí, él es el experto, porque yo veo que saca como 20 fotos con diferentes. No, señoras y señores, por favor. También, si van a adquirir cualquier ser, primero vean, tenemos una norma muy fácil, 059 de Semarnat, para todo lo que son los animales de fauna silvestre. Échenle una ojeadita. No porque Belinda,
tiene un monito que le regaló Cristian Nodal, quiere decir que es legal. No es legal, los monos están prohibidos. Los citácidos están prohibidos. ¿Qué son los citácidos? Cualquier loro de acuerdo. o perico mexicano está prohibido tenerlo en casa. Los animales, hablando en perros, no, señoras y señores, no hay por qué ponerles a las razas el que son agresivos. Los hacemos agresivos nosotros, ¿sí? Cualquier animal pasando de 20 kilos puede causarnos un daño irreversible con una mordida. No es porque sea la raza tal, la raza tal. Y hay que tener esta capacidad de saber que los que estamos haciendo animales agresivos somos los humanos, que los que estamos haciendo actos de crueldad somos los humanos, que el peor animal que puede haber, el más cruel, es el humano. De ahí en fuera, todas las demás especies se manejan por instinto, ¿sí? No lo hacen con dolo. El único que tiene actos con dolo es el animal humano. Fíjense que me parece que el tema da para mucho más, por supuesto. Nos faltó, por ejemplo, hablar del tema psicológico. ¿Qué lleva una persona a maltratar a un animal? Debe traer algo mal ahí en la cabeza. Nos faltó hablar sobre el tema de las tiendas que venden este tipo de mascotas, varias cosas. Y si les parece, los voy a comprometer a que regresen. Con todo gusto. ¿Sí, Humberto? Claro que sí. ¿Isabel? Claro. Perfecto. Hecho el compromiso. Muchas gracias, Isabel. Gracias. Gracias, Gracias a Humberto. ustedes. Gracias, Yamile. Gracias, Carlos. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.